maravilloso de la producción es poder estar desde la primera idea, desde cuando se empieza a desarrollar una idea, hasta que eso se convierte en una película acabada. Yo creo que el cine está compartimentado, ¿no? Cada departamento tiene una labor, ¿no? Quizá la de productor es la más multidisciplinar, ¿no? Porque por un lado tiene que organizar, tiene que planificar, y por otro lado tiene también que escoger qué elementos se incorporan a ese proyecto, ¿no? Entonces, en esa elección ya hay un aspecto ya muy creativo. El productor tiene esa doble faceta. Por un lado, contratar con equipos técnicos, poner en marcha una logística muy potente, ¿no? Para mover camiones, para mover equipos, materiales, y por otro lado, trabajar con materiales muy delicados, ¿no? Como es el material artístico, como son los actores, por ejemplo, o el guionista o el propio director. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Y que es un auténtico placer, ¿no? Estar cerca de la creación, ¿no? De ese milagro que es la creación artística. Nacimos en el deseo para producir las películas de Pedro. Con el tiempo hemos ido incorporando a más directores y la verdad que hemos trasladado el mismo sistema que usamos con Pedro. Quizá no podemos manejar igual una película de presupuesto de Pedro como de otro realizador o realizadora con el que podamos, pero en esencia el trabajo es el mismo, tratar de acompañarles, tratar de aconsejarle en qué colaboradores son los mejores, en todo, en la fotografía, en el montaje, y luego también hacemos lo que hacemos con Pedro, que es ofrecerle nuestra red de contactos internacionales. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. La experiencia en salas va más allá de simplemente un formato de consumo de un producto, sino que tiene un valor cultural y casi urbanístico y de relación, y que hoy en día está en peligro también con la llegada de estas nuevas formas de ver contenidos, por otro lado maravillosas porque van a dar mucho trabajo, pero también sabemos que son empresas muy poderosas, ¿no? Que también hay un instinto también, no quiero decir depredador, pero sí de acaparar mercado. Yo estoy a favor de que todo el mundo tenga acceso en casa al máximo de contenidos posibles, porque también eso va a implicar también mucho trabajo para profesionales, pero que también que se respeten unas pautas que son para mí esenciales y con unos formatos que no podemos perderlos, ¿no? Como es esos otros formatos del consumo en las salas de exhibición. Y también, para mí, lo que es esencial también, que podamos seguir existiendo los productores independientes, que no nos convirtamos en empleados de grandes compañías que nos dan ya un tema, de, oye, hazme una de zombies, que tenga algo de sexo y algo de género, y así ya, porque hay una demanda, hemos descubierto que nuestro algoritmo nos habla de que hay una demanda de tal tema.